Nosotros venimos hablando al principio sobre, bueno, las poses de los sindicatos que se juntan más con los empresarios, con el FMI, con el gobierno, con todo el mundo, menos con los trabajadores, ¿no? E incluso uno, si se pone a fijarse, bueno, yo vengo de la alimentación, muchos compañeros podrán decir de que tienen como secretarios generales a personas que hace 30, 40 años están, que fueron parte de la responsabilidad de la flexibilización laboral, etcétera, etcétera, y de todos los gobiernos. ¿Por qué, Raúl, tenemos dirigentes de más de 40 años en nuestros sindicatos? Bueno, es un tema bastante recurrente en nuestro país y tenés ese fenómeno y el otro fenómeno de sindicatos que se heredan, ¿no? Sí, ¿No? Van repitiéndose los apellidos de los nombres de los hijos y siguen los tal nietos, Como los cual. campos. como los campos, ¿no? Es decir, claro, exactamente. Si uno, no sé, apellidos ilustres como el de Moyano, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, abordar el tema de los sindicatos en nuestro país es un tema complejo, es un tema amplio, un tema profundo y que es un tema que estaría muy bueno que lo fuésemos tratando en tandas, porque obviamente Claro. nos da para en 10 minutos poder descifrar y describir la sindicalización en nuestro país, que es diferente en otros lugares del mundo. La Argentina siempre estuvo caracterizada por tener un alto nivel de sindicalización. Los primeros sindicatos de nuestro país surgieron a partir de trabajadores y trabajadoras inmigrantes, Ujú. ¿no? Que venían desde Europa y trajeron ideas anarquistas, socialistas, etcétera. Bueno, pero de eso se va a ocupar nuestro compañero Tití Moreira, de Claro. hablar de historia, del surgimiento. Hoy creo que hay un aniversario. Sí, sí. Que está bueno tomarlo. Nosotros queríamos tomarlo más bien que pueda explicar esto que vos preguntabas, ¿no? En la Ujú. actualidad, ¿qué pasa con los sindicatos? En primer lugar, en nuestro país tenemos 4 millones de trabajadores y trabajadoras sindicalizadas. 4 millones. Es el 25% de toda la clase obrera está sindicalizada, el 25%, y es un nivel alto. El otro día hablábamos de Estados Unidos y Sí. hablábamos de entre un 6 y un 8%, Claro. y como máximo un 10%. Acá hay un nivel de sindicalización bastante importante. Ahora, hubo un desarrollo que siempre en el relato peronista, ¿no? En la liturgia nos dicen que los sindicatos de Perón, ¿no? Borón, bombón, borón, bombón. Sí. ¿Cuántas veces la habrá escuchado, Sí. Katy? Miles. ¿Cuántas veces Bueno, vamos al sindicato y vemos los ¿no? bustos también? Claro, Claro. los bustos, la bandera de Perón y Evita, la cara de Perón y bueno, ¿y qué te dice el relato del viejo obrero Perón? Los sindicatos son de Perón, los sindicatos los fundó el peronismo y no es así. No. Digamos, ¿no? Pateando mitos, los sindicatos tienen una larga tradición. Lo que sí fueron momentos políticos en los que se incrementó la sindicalización y el Estado tomando parte activa, digamos, de la estatización de los sindicatos. Un fenómeno político que fue la retirada, que tiene que ver con la política imperialista, digamos, acá nuestro país estaba dominado por Inglaterra, en un momento hubo un repliegue, un avance del imperialismo norteamericano, ¿no? Que hacía que empezaban a colonizar o a recolonizar colonias o sectores que eran influenciados por Inglaterra, empezaba a meterse Estados Unidos. Entonces, y acá nuestro país era uno de ellos. Recordemos los ferrocarriles de manos de los ingleses, bueno, gran parte de la economía, etcétera, y el ingreso del imperialismo norteamericano para dominar nuestro país. Bueno, en ese momento, con el surgimiento de varios nacionalismos en el mundo, y entre ellos acá el peronismo, Ujú. ¿no? Que surge como un movimiento nacional, para enfrentarse y discutir y pelearle condiciones al imperialismo yanqui, no tenía mucho donde apoyarse. O sea, había una burguesía nacional, entre comillas, muy débil, es decir, no tenía una burguesía fuerte acá, y la que no era fuerte era canalla, era el propio Claro. imperialista, como son la mayoría de las burguesías, de las grandes burguesías. Entonces, se recostó bastante en el movimiento obrero. Se recostó en el movimiento obrero. Entonces, de alguna manera, permitió, promovió, dejó correr el surgimiento de sindicatos, pero con una condición, de estatizarlos. O sea, promovía y a su vez los encorsetaba. Promovía y entonces hizo toda una estatización enorme de los sindicatos, donde cada cuota sindical no va directamente al sindicato, la cuota que pone el trabajador, sino que pasa por las manos de la patronal y por las manos del Estado. Claro. Una reglamentación, enorme que fue con los años. Fueron modificando las leyes de asociaciones profesionales, las leyes que regulan los sindicatos, cada vez más estatizadas, cada vez más controladas por las grandes patronales y controladas por los gobiernos. Y esto es un contrasentido
de lo que reza, ¿no? La asociación de la ley de asociaciones profesionales, que habla de la libertad de asociación. Claro. Digamos, está todo reglamentado y todo regimentado por parte del Estado, que tenés que cumplir determinadas condiciones. Y entre ellas es, o sea, porque los que tienen el poder de la lapicera, los que tienen, está reglamentado la ley. Vos tenés que priman el sindicato único, el sindicato que tiene más poder anula lo demás, la libre afiliación es una mentira, incluso la CTA hace un cierto juego como de libre afiliación, pero en realidad vos fíjate que no tiene ni siquiera la legalidad y la legitimidad para pelear. La legitimidad muchas veces se consigue desde la base, pero legalmente no, tenés que sortear 1000 obstáculos para poder, primero, a veces acceder a ser delegado, ¿no? O a tener una representación legal básica. Después, por ejemplo, hoy me decían el caso de la UOM. El caso de la UOM, para poder acceder, por ejemplo, si vos quisieras ser secretario general de la UOM, primero tendrías que haber sido delegado de una fábrica, después de delegado tenías que ser dirigente, secretario general de una seccional, y después recién ahí tendrías derecho a poder aspirar a competir por un cargo en la UOM. Es decir, está absolutamente reglamentado para que nadie pueda acceder, o para que no haya libertad no solo de asociación, sino libertad para decidir. O sea, Raúl, es más fácil ser candidato a presidente que a secretario general de la UOM. Exactamente, literalmente. Para ser secretario general de la UOM tenés que tener muchas más condiciones que para un presidente. Y esto es así en cada avanzado. Y tiene como ritmos históricos también, ¿no? Porque las últimas grandes reformas en la ley de asociaciones sindicales tuvieron que ver con el ascenso de los 70 en nuestro país. Es decir, el ascenso revolucionario en los 70 hizo que el peronismo, el general Perón, reglamentara aún más y le diera 2 o 3 vueltas de tuerca. ¿Por qué? Porque estaba surgiendo un sindicalismo de base, un sindicalismo clasista, estaban surgiendo las coordinadoras que le empezaban a disputar el poder de las calles y el poder de las fábricas y el poder de los lugares de trabajo a la burocracia sindical, y entonces ahí vino un recorte más, ¿no? Por un lado, dan un aumento salarial, por otro lado, dan los convenios colectivos de trabajo, o sea, conceden. Gran parte de los convenios colectivos de trabajo que tienen varias conquistas fueron parte de las concesiones que le hicieron a un sector del movimiento obrero para hacer pasar todo lo demás, para aislar a la vanguardia revolucionaria, a la vanguardia clasista de los sectores amplios de trabajadores. Entonces, ahí hacen la última vuelta de tuerca, donde para hacer un paro, para hacer una asamblea, si no tenés la firma del sindicato, no podés hacerlo. Exacto. Se daba el caso, por ejemplo, acá, para un caso conocido para la ciudad de Buenos Aires, el caso de los metrodelegados. Por ejemplo, una legitimidad, un reconocimiento en toda la base gigantesca. Por ejemplo, ellos hacen su sindicato. Incluso de los usuarios, ¿no? Claro, y de los usuarios mismos, porque eran un sindicato, eran delegados surgidos desde la base, con mucho reconocimiento, eran tipos que laburaban. Bueno, pero por ejemplo, para pelear su convenio, si no tenía la firma de la UTA, no tenía validez legal. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con muchos sindicatos. Hoy en día, para poner otro ejemplo actual, hablábamos hace unos días de la UATRE, porque en el nivel de la organización sindical está lo que son uniones. La UATRE es una unión, tiene lo mismo que la UOCRA. ¿Qué tiene esta de diferente? A diferencia de una federación, por ejemplo, ¿qué tiene? Una de las cualidades es que va todo a central y después central reparte. Por ejemplo, la UATRE, la provincia de Jujuy recauda alrededor de 1 millón de pesos y después le manda 100.000 a la seccional. Entonces, de esa forma te ahogan, de esa forma te aprenden. Siempre te tienen agarrado la patronal. Claro, pasa en los UTEBAs también. Bueno, en los UTEBA también. Bueno, en los UTEBA... Depende de qué color sos, depende del color. Mandan cuánta dinero. Claro, por eso nosotros cuando recuperamos en su momento el sindicato ceramista, que era una federación, al ser federación teníamos un cierto grado de autonomía, nos rendíamos a Buenos Aires. Nosotros podíamos manejar los recursos, por lo menos del sindicato, en la provincia de Neuquén, que era nuestra filial, la filial 21. Entonces, eso nos permitió un cierto grado de autonomía. Pero sí, dijimos, la ley de asociaciones sindicales son moldes para fabricar burócratas, en primer lugar. ¿No? Va todo como un embudo para tener un control. Lejos de liberar energía, de organizarla, lo que hacen es encorsetarla. Entonces, esto es una primera cuestión. Y después, el tema de los estatutos sindicales. Los estatutos sindicales, que son una escalera, son una carrera de obstáculos para poder hacer una asamblea, para poder defender un compañero precarizado, para poder defender un compañero que no esté dentro de tu órbita. Entonces yo creo que el tema de los sindicatos es un gran tema que tenemos que abordarlo. En primer lugar, la necesidad de que todo el mundo pueda acceder, porque con el 25% de la clase trabajadora pudiendo acceder a sindicalizarse, está claro que hay millones de trabajadores que están en la nada, que no tienen ni siquiera el derecho a tener un sindicato.
Entonces, esa es una gran pelea, digamos, para que los trabajadores y trabajadoras puedan organizarse. El segundo cuestionamiento es a los sindicatos recuperados, cómo abrir las puertas para reorganizar También. a compañeros precarizados, a compañeros de agencia, a compañeros que no están bajo convenio, pero para pelear por la unidad de las filas obreras también desde abajo, ¿no? Porque empieza por ahí. Que es otro debate que tenemos, incluso con los sindicatos recuperados, la necesidad de reformar esos estatutos y ponerlo a la altura de las necesidades que tiene hoy nuestra clase obrera, que es la unidad de las filas obreras, la independencia política, para no ser parte de las internas, como mencionábamos hoy, ¿no? La CTA te hace movidas a favor del cristinismo, porque no pasan de ahí, digamos, y los otros son albertistas, y el otro es de Juntos por el Cambio, si te descuidás. Ahora, necesitamos sindicatos independientes, pelear por sindicatos independientes, pelear por direcciones clasistas en los sindicatos, y sobre todo nosotros lo hacemos con una mirada de pensar, una perspectiva de que esto tiene que ser la base también para poder construir una gran herramienta que es un partido revolucionario de los trabajadores, ¿no? Y pelear la dirección de los sindicatos desde ahí para verdaderamente pelear por los intereses de la clase obrera hasta el final. Yo creo que es un tema que tenemos que ir abordando y que es más necesario que nunca también hoy tomarlo en nuestras manos. O son lugares de resistencia, de lucha y de organización liberadora, o son contención, digamos, y así como hay contención muchas veces, como bien decías, por parte de la burocracia, que es como el brazo del Estado, ¿no? en nuestras organizaciones obreras, también lo hay en el mundo piquetero, también lo hay en cada una de las organizaciones. Sí. Son territorios en disputa y por eso la pelea ahí es una pelea abierta. Raúl, ¿podríamos decir, por todo esto que estás contando, que de alguna manera los sindicatos son cómplices de este ajuste que estamos viviendo los trabajadores? Y al día de hoy, si uno mira, es absoluto. Las centrales sindicales han jugado un rol, mira, desde antes durante todo el gobierno de Macri fue absolutamente así. Antes fue, bueno, empezaron a decir, hay 2019, ahora hay 2023, siempre hay un después, pero ellos lo hacen en oficina, lo hacen comiendo bien, lo hacen bien alimentados y lo hacen sin pasar las necesidades que pasa el conjunto de la clase trabajadora. Hoy están jugando un rol nefasto. Es decir, yo creo que en décadas es uno de los momentos políticos en los que los sindicatos en la Argentina están cumpliendo uno de los roles más nefastos, que es maniatar a los trabajadores, en no tomar el conjunto de las demandas. Uno ve degradar a la clase obrera atomizada y ahí se nos va la vida también. Porque justamente el sujeto transformador, quien podría ponerle los puntos a cada uno de los gobiernos, de pelear por los derechos y de todo el pueblo trabajador, digamos, es la fuerza de obrera organizada. O sea, hoy cualquier chica joven, laburante joven, no sabe que en una época, por ejemplo, había trabajadores que todos pertenecían al mismo gremio, el que cocinaba, el que limpiaba, claro, el que producía lo que la empresa, para lo que te contrataban, todos pertenecían al mismo gremio. Y eso después dejó de pasar también por responsabilidad de las conducciones sindicales. Mira, parte desde ahí y se llega al extremo de que muchas veces son los mismos burócratas sindicales los que manejan las empresas terciarizadas. Claro. Yo decía, la otra vez pasa en Neuquén, hoy, que muchas empresas terciarizadas de limpieza las maneja la burocracia de ATE. O sea, entonces están de los dos lados del mostrador. En ferrocarriles tenemos el caso de Pedraza, Claro, y el asesinato de Mariano Ferreira. O sea, terminan siendo mafias organizadas al servicio de sus propios negocios. Y esos son personajes que dirigen los sindicatos y que se ponen la garrita al frente de todo, se ponen la camiseta y son los muchachos peronistas y hay un silencio cómplice incluso de los sectores más progresistas que hacen silencio frente a esto, ¿no? En muchos lugares de trabajo, gente muy piola, gente se desafilia. sí. Entonces dice, no, yo a este tipo, no, y nos pasaba en Sanón, incluso en el inicio, los compañeros decían, yo no quiero ser parte de este sindicato, ¿qué ganamos con estar? Y yo, mira, son organizaciones que son de los laburantes, no se lo podemos regalar a la burguesía sindical. Incluso cuando somos parte, a veces no tenés que esperar todo el proceso. A veces hay luchas que los pasan por arriba, como la lucha de los elefantes, o establecer coordinaciones. Por eso valoramos nosotros tanto las instancias de coordinación, de ocupado, desocupado. ¿Para qué? ¿Es para juntarnos a hablar entre nosotros? No, es para fortalecer no solo las luchas actuales, sino potenciar las luchas que damos en cada una de las fábricas donde nos es muy difícil. Donde es muy difícil para el laburante organizarse, porque tiene la presión de la patronal, de la burocracia, del encargado y bueno, el miedo de la gente. Entonces, tener lugares desde donde poder referenciarse, desde donde poder organizarse, mamar de la experiencia previa de muchos otros trabajadores, yo creo que son lugares de fortaleza. Digamos, la coordinación,
a través también de la acción directa y esta coordinación directa, pero a su vez también no darle la espalda, como dice nuestro programa Transición, no darle la espalda a los sindicatos, ¿no? León Trotsky decía, no corresponde a los militantes revolucionarios darle la espalda a los grandes sindicatos. Vamos a pelear por ello, pero eso no significa acatar cada uno de sus estatutos burocráticos, sino que tenemos que pelear verdaderamente para que sean herramientas liberadoras y de lucha de los trabajadores y que no sean lo contrario, no que sean un corset y que sean ataduras para cada uno de nosotros. Pero también hay otras gestas que son las de, lejos de lo que plantea, no sé, la derecha, como los que se hacen llamar libertario, de decir que los sindicatos no son necesarios, que hay que degradarlo a su mínima expresión o decirte a qué sindicato te tenés que afiliar. Nosotros opinamos que recuperar esas herramientas de organización de los trabajadores es una gran tarea que hoy tenemos por delante, y en esa la están un montón de trabajadores y trabajadoras con las cuales nosotros queremos invitarte a que la semana que viene sigamos este tema, porque tenemos testimonios, tenemos compañeros que la están peleando y tenemos también ejemplos para dar, que es el ejemplo de los trabajadores ceramistas y todo eso. Me parece, no sé. Totalmente, tiene varias aristas, como decía al principio, desde la necesidad de la organización, la crítica y la denuncia a la burocracia sindical, y el cuestionamiento y la interpelación a los sindicatos recuperados. ¿Por dónde vamos? ¿Nuevas direcciones? ¿El cambio y que venga cualquiera y ver qué pasa? ¿O trabajamos verdaderamente para recuperar en forma revolucionaria y revolucionamos los sindicatos cada vez que pisamos alguno de ellos? Si nos la vamos a jugar, que sea por todo y no por pequeñas cosas.